Recibe un cordial saludo del día de hoy. Hoy quiero invitarte a hablar un poco de ciencia y en ese momento vamos a preguntarnos por qué vuelan los aviones. ¿Te has preguntado alguna vez esta parte de por qué vuelan los aviones? Vamos a hacerlo a través de un experimento y ese experimento vamos a necesitar unos materiales para poderlo realizar. A través de esos experimentos vamos a aprender un poco de ciencia y vamos a tener entonces esa respuesta, ¿por qué vuelan los aviones? Voy a tomar lectura de esta parte del libro muy corto y dice así: los aviones vuelan gracias a sus poderosos motores que los empujan rápidamente a través del aire, el cual, pasando por encima y por debajo de sus alas, los sostiene arriba aunque sean muy pesados. Así que de esta manera vamos a tener en cuenta qué materiales vamos a recibir. Vamos a ver estos materiales. Bueno, para nuestro experimento necesitamos lo siguiente. Recuerden que vamos a mirar por qué vuelan los aviones. Necesitamos entonces lo siguiente: un lápiz, una hoja, un trozo de lana, unas tijeras, regla, un palito, en este caso un palo de pincho a la mitad, una bola de icopor y el secador de cabello. Lo vamos a utilizar en la parte fría para poder realizar nuestro experimento. Así que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a medir primero 10 centímetros en esta hoja para poder partirla a la mitad. Esos 10 centímetros nos van a servir para hacer un cono o un cilindro, en este caso, con esta hoja, la cual la vamos a colocar de la siguiente manera para poder realizar este experimento. Cortamos entonces esta parte de la hoja y hacemos lo siguiente: tomamos la pelotica y vamos a enrollar esta hoja para hacer este cilindro. Vamos a cortar un trozo de cinta, la tengo ya en esta parte, y vamos entonces a hacer esto. Colocamos la cinta alrededor de la bolita y vamos a hacer que toda esta parte de la hoja nos dé la vuelta y nos quede de esta manera. En esta otra parte cerramos igual con el trozo de cinta. Nos viene quedando esta forma. Eso es lo que vamos a necesitar y vamos a tener entonces en cuenta lo siguiente. Con la cuerda vamos a hacer un nudo por aquí y vamos a hacer que el diseño de nuestro palito o el palito ese entonces entre por este lado. Vamos a amarrar aquí y vamos a hacer que en la parte de abajo el palito ingrese en la bola de esa forma. En esta tabla vamos a colocar otro trozo de cinta y vamos a pegar esa lana ahí. Bueno, ahora al realizar esta parte vamos a tener en cuenta lo siguiente. Bien, pusimos la cinta ya ahí, la parte nos va a quedar de esta manera y vamos a necesitar entonces nuestro secador. Debemos intentarlo varias veces y de pronto no sale en la primera. Así que vamos a realizar lo siguiente. Colocamos y él tiene que empezar a flotar de esta manera. ¿Por qué vuelan los aviones? Y esa es la explicación que vamos entonces a tener en esta parte. El aire no le está entrando por la parte de abajo, sino que el aire pasa por encima de la bolita para poder realizar esta parte. Tengamos en cuenta entonces la posición del secador debe estar levemente inclinado para poder realizar este experimento. Vamos entonces a mirar por qué vuelan los aviones. El aire es un fluido que ejerce presión en todos los objetos que nos encontramos sumergidos en él. De hecho, tienes casi 1 tonelada de aire sobre tu cabeza y tus hombros. Si no se siente como si estuvieras cargando un pequeño auto, es porque el aire ejerce una presión similar en todas las direcciones de tu cuerpo. Igual pasa con el cilindro, pero cuando el viento llega a la superficie de tu objeto, la superficie redondeada hace que las corrientes de aire se compriman. El aire, cuando se comprime, viaja más rápido, como cuando para soplar con más fuerza haces más estrecha la abertura de tu boca. El principio de Bernoulli indica que al viajar más rápido, un fluido disminuye su presión. Esto se debe al principio de conservación de energía. Al ganar energía cinética, el aire
aire pierde la energía potencial, o sea, la presión. Si antes la atmósfera presionaba en todas direcciones al objeto, ahora la presión en la parte de arriba es menor que la presión en la parte de abajo. Por lo tanto, el objeto sube. El perfil de un ala suele tener una forma como esta. Como puedes ver, el principio de Bernoulli aplica también. Tenemos la gravedad jalando al avión hacia abajo. Si añadimos un impulso hacia adelante causado por los motores, hélices o turbinas, tenemos una corriente de aire que, al pasar por el perfil redondeado, aumenta su velocidad en la parte superior, lo cual disminuye su presión por el principio de Bernoulli y genera la sustentación, que es el fenómeno de que un objeto tan pesado pueda elevarse en el aire. Pero en el caso del ala, esta no es la única fuerza en acción. Si así fuera, no habría aviones que vuelen de cabeza. Y sí hay. El otro principio en juego es la tercera ley de Newton. La mayoría de las alas tienen una inclinación, así que dirigen la corriente de aire hacia abajo. Y como a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario, empujar el aire hacia abajo empuja al avión hacia arriba. Cuando un avión vuela de cabeza, levanta la nariz para producir este plano inclinado. Por eso puede haber aviones con alas planas. Por cierto, es el mismo principio que aplican las hélices, los ventiladores y los tornillos. Aunque explicamos los principios básicos, el vuelo de los aviones es mucho más complicado. Las puntas de las alas generan vórtices, por ejemplo, y ni siquiera hemos hablado de las matemáticas necesarias para calcular fenómenos como las turbulencias. Bueno, ahora que ya sabes por qué vuelan los aviones, vamos a tener ese otro experimento. Para ese necesitamos la bolita de icopor y nuevamente el secador. Lo vamos a prender de forma vertical, de esta manera, y vamos entonces a tener lo siguiente. Vamos a poner y vamos a ver el siguiente experimento. Vamos a soltar la bolita en esta parte y vamos a permitir que ella realice esos movimientos junto con la parte del secador. Aparte, la pregunta es, ¿por qué creen que la bolita, al mover el secador, sigue la misma dirección en la cual va el aire de nuestro secador? Esas teorías que estamos viendo hoy a través de la parte de la teoría de Bernoulli van a tener que ustedes explicarla. En este concepto vas a dar la explicación tú. ¿Por qué creen que entonces la bolita se nos mueve de esta forma al mover el secador? Vamos entonces con esa pregunta. Bueno, como ya vimos los dos experimentos anteriores, vamos a tener otro experimento. Y ese vamos a tenerlo con lo siguiente. Vamos a necesitar dos vasos, un poco de agua. Esos dos vasos los vamos a llenar con agua a diferente medida. A estos dos vasos le hicimos en el mismo lado dos huequitos para poder experimentar lo siguiente. Vamos a ver entonces si a llenar estos dos vasitos. Bueno, de esta manera entonces tenemos los dos vasos con diferente medida de agua. Y teniendo entonces en cuenta lo siguiente, vamos a observar cuando quiten los dedos de los orificios, ¿qué sucede? Vamos entonces a observarlo desde ahí y lo vamos a observar un poco más cerca. Bueno, de acuerdo al estudiado, entonces, ¿qué creen que sucede en esta parte? ¿Cuál de las teorías sobre los principios vamos a tener entonces en cuenta? ¿Será la teoría de Bernoulli? ¿O vamos a estar viéndolo y vamos a tener entonces en cuenta esto? ¿El principio de Arquímedes? ¿El principio de la flotabilidad o el principio de Pascal? ¿Cuál crees que podemos aplicar en esta parte? Por medio de cada una de las estructuras y de las guías que se han realizado, vamos a explicar por qué sucede este proceso.